Bueno, ya hace un mes, justo cuando acabamos el tema de capitalización continua, hablamos de la segunda exposición. Ya habíamos dicho que en esa segunda exposición ustedes tenían que presentar un resumen ejecutivo, que en otras palabras es la propuesta de valor, más lo que sea más importante del análisis de las demás variables que tienen pendiente en esta exposición. Un entorno de análisis de mercado donde vamos a revisar quiénes son nuestros clientes, competidores y también cuál puede ser nuestra cuota de mercado. Un análisis de riesgos en donde vamos primero a valorar los riesgos que identificamos inicialmente en la DOFA, oportunidades y amenazas, y a los que estén ubicados en las zonas más calientes de esa valoración. Las que tengan mayor riesgo, pues van a pasarse a estrategias y planes, que es el siguiente punto. Y para estrategias y planes ya habíamos dicho que dependiendo si son positivos los riesgos o negativos, pues hay diferentes formas de atenderlos. Posteriormente, hay que hacer un primer análisis financiero. Regálame un minuto. Y ese análisis financiero, pues vamos a profundizarlo ahorita un poco más con el tema de las plantillas. Y finalmente tenemos que dar unas conclusiones de lo que ustedes ahí acabaron de analizar. Y por supuesto, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, del análisis del proyecto de creación de empresa que ustedes están haciendo, pues tienen que ir recopilando los anexos. ¿Que me van a prestar a X tasas? Bueno, entonces, el anexo de las tasas. Que para hacer mis productos necesito tales insumos y los averiguo en tal lado. Eso también podría ser un anexo. Que cualquier información relevante para su proyecto que ustedes vayan encontrando es un anexo. Frente al tema del análisis financiero, en la diapositiva que tenemos por acá, que era la última de esa presentación, decimos, queremos analizar qué productos vende mi negocio, y habíamos hablado de que mínimo deben ser 10. ¿Qué costo tiene cada producto? Y para eso, pues necesitamos hacer un análisis de precios unitarios. Entonces voy a ir abriendo la plantilla para que la podamos. ¿Está compartiendo algo de pantalla? Sí. ¿No están viendo nada? No, señor. No, señor. Señor. Estaba compartiendo esto que es la presentación de la exposición. Les estaba haciendo este listado y un pequeño recuento. Y estaba acá. Pero voy a abrir las plantillas del negocio. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Okay. Entonces, volviendo a la presentación, ¿qué productos vende mi negocio? En la plantilla tenemos por acá una hoja que se llama ventas y costos.
Yo aquí debería listar los productos que vende mi negocio. Siguiente pregunta. ¿Qué costo neto tiene cada producto? Entonces debo hacer un análisis de los costos. Si ustedes se fijan, acá hay un ejemplo del primer producto de este emprendimiento, que es un restaurante de empanadas, una venta de empanadas. Fíjense que este costo sale de una hoja que se llama APU Empanada 1. Entonces, si me voy acá, ¿qué hice yo acá? El análisis de cuánto me vale hacer una empanada. Entonces, ¿qué insumos tiene? ¿En qué unidades? ¿En qué proporciones? ¿Cuánto me vale cada insumo? Y eso al final me va a dar el valor de una empanada, ¿cierto? Debería incluir también dentro de ese análisis, si tengo trabajadores que no se encuentran en el organigrama, pues debería incluirlos acá. Si tengo transportes, que seguramente lo voy a tener, o sea, para comprar todos estos insumos, yo voy a tener que desplazarme y hacer una compra, ¿cierto? Pues debo contemplarlo. Si necesito equipos que no estén ya comprados en las inversiones, igual. O sea, si tengo que alquilar algún equipo específico, o si esto de los equipos depende de que cada producto consuma un equipo específico, pues debería entonces listarlo acá. Por lo tanto, debo tener tantas hojas de APU como productos tenga mi negocio. Si aquí listo 15 productos, debería tener 15 hojas de APU, cada una con el análisis de costos correspondiente. ¿Eso es claro? Sí, profe. Señor. Luego en la exposición dice, ¿a cómo vendo cada producto? Entonces ya habíamos dicho que acá en la hoja de ventas, ya habíamos dicho que el precio que yo le pongo a mi producto debe ser similar o ligeramente inferior al precio de mercado. Es decir, puede que a mí la empanada me haya dado de costo del producto 5.000. Pero si yo vendo las empanadas, que son las mismas empanadas que encuentro en todos lados, en 6.000, pues nadie me la va a comprar, ¿cierto? Lo inicial sería pensar en cuál debería ser el precio o identificar cuál es el precio del mercado y colocarle un valor similar, ligeramente inferior. Obviamente similar dependiendo de las características de la calidad del producto que yo estoy ofreciendo. Entonces, fíjense que aquí a su derecha, la hoja de cálculo va calculando cuál es la totalidad del costo de producción y cuál es la totalidad de ventas proyectadas para el primer año. ¿Cuál es el costo promedio de los productos? ¿Cuántas cantidades están vendiendo? Y en función de esto, el modelo que ustedes van a alimentar más adelante, que en última se alimenta con estas mismas plantillas, va a hacer ciertos análisis, ¿cierto? Fíjense que esto implicaría que ustedes venden esta estructura de productos con este número de ventas al año. Implicaría que ustedes diariamente están vendiendo 298.000 pesos en empanadas y otras cosas, lo que significa 140 productos al día y X productos por hora. Esos indicadores son importantes para que ustedes se vayan proyectando y vayan definiendo si su emprendimiento si puede llegar a esos números o no, o si lo que ustedes están estimando acá es muy exagerado o se está quedando corto, ¿cierto? Lo siguiente es, ¿qué inversiones tiene mi negocio?
Entonces, en la hoja de inversiones, yo debería listar. Jensen, ¿qué pregunta tienes? Profe, buenos días. Buenos días. Ahí en la parte de ventas por año, el 10 que sale en la fórmula de fijo, ¿Cuál 10? cantidades vendidas al año. No, esto es una estimación, por eso está en azul. Ustedes pueden cambiar todas las celdas de las plantillas que estén en azul. Y entonces, esa teníamos esa duda con mi grupo, no sabíamos qué colocar. Ok. No recuerdo el día en que se colgó las plantillas, pero a mí sí me preocupa que ustedes se estén quedando con sus dudas. Esta es la presentación del caso de proyecto o del proyecto de inversión, que podría decirse que tiene más trabajo. Y llevamos desde hace un mes, digamos, se hizo la exposición, desde hace como 3 semanas tienen ustedes cargadas las plantillas en Moodle y nadie ha preguntado nada. Para eso les creé un grupo de la asignatura, para que ustedes resuelvan dudas y nadie ha preguntado nada. Entonces, pues este ya es un momento tardío, pero tienen que preguntar las dudas que tengan. Porque la otra semana es la exposición y ahí ya no resuelvo dudas, simplemente califico. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta Señor. con respecto a la PU. En nuestro caso que no estamos dando un producto como por ejemplo una que sea de comer empanadas o una heladería, sino que prestamos un servicio, ¿el APU vendría siendo los servicios que prestamos nosotros o tendríamos que mirar los productos por horas? En nuestro caso que estamos dando unas clases por medio de una academia, entonces los productos serían las horas. Ahí el APU vendría siendo el tiempo del profesor o cómo podría ser ahí. Pues ¿cómo calculas el costo de tu producto? ¿Qué tenían pensado antes de ver las plantillas? Cuando vieron la diapositiva, calcular el costo del producto. Por horas, o sea, tener un costo por horas de las Pero, clases que se den. ¿cuál es el negocio de ustedes? Es una academia musical. Ok. Esos profesores que ustedes tienen están en el organigrama, hacen parte del staff del negocio, siempre van a estar contratados independientemente si los llaman o no. Claro, porque serían los que dictarían las clases. Necesitaríamos a los docentes. Siempre están contratados. Pues sería lo ideal para que siempre dicten las clases. Yo los contrataría, o sea, si ustedes los quieren tener dentro de su staff, y esto es solo una sugerencia porque es un negocio, ¿sí? En la hoja de recursos humanos, que es donde todos deben listar todas las personas que colocaron en sus organigramas, tanto inicial como consolidado, pues colocaría a los músicos, profesores músicos, pero yo les daría un sueldo básico mensual mínimo, el mínimo, ¿sí? El sueldo mínimo. Y les diría que su sueldo varía en función del número de horas dictadas, ¿sí? Esos serían valores adicionales. Por lo tanto, en los APUs de cada uno de los productos, ¿sí? Entonces, por decir algo, que aquí no fuera empanada de carne, sino fuera hora de guitarra dictada, qué sé yo, ¿sí?
Pues ustedes tienen que pensar equipos. ¿Quién pone las guitarras? Nosotros. Las dos guitarras, la de su profesor Ah, y ok, la de su estudiante. no, la de profesor sí es profesor, el estudiante sí se la ofrecería a la academia. ¿Y ustedes compran la guitarra y se la dan al profesor o cómo van a hacer? Pues teníamos pensado en comprar cierta cantidad de instrumentos y que los alumnos en cierto tiempo también lo compraran para que llevaran su propio instrumento. Bueno, pero el cliente sencillamente le digo es una exigencia. Usted tiene que tener su instrumento para hacer las clases, por decir algo, ¿sí? Que no es descabellado, ¿no? Si yo quiero aprender guitarra, pues lo mínimo que tengo que hacer es tener una guitarra, ¿sí? Pero el hecho es que la guitarra del profesor ustedes la compran, ¿cierto? Eh, mm, Por lo tanto, las guitarras deberían aparecer aquí en la hoja de inversiones. Las guitarras y todos los demás instrumentos musicales. Luego en el APU ya no la debería repetir. Los equipos ya están cargados en la hoja de inversiones. Materiales. ¿Qué necesito para dictar las clases? ¿Qué necesita el profesor para dictar las clases? una pizarra, eh, hojas para escribir. Las clases van a ser virtuales, van a ser presenciales. ¿Cómo es el modelo de negocio? Presencial. Y presenciales en una academia de ustedes con salones o presenciales en cada una de las casas de los estudiantes. No, es en un sitio establecido, las clases. Ok. Luego las pizarras y todo lo demás, pues también estarán dentro de las inversiones, ¿cierto? Los pupitres, todo lo que tengan acá. ¿Sí? Luego, ¿qué otros materiales no están listados en la hoja de inversiones y son requeridos para las clases? De pronto algunos consumibles, ¿cierto? Marcadores, las fotocopias de partituras, qué sé yo. ¿Sí? ¿Sí entienden por dónde va el tema? Sí, sí, sí. Son Profe, consumibles, una pregunta, ¿y si lo tenemos en gastos fijos? pero son fijos. O sea, yo sé que voy a gastar tantas partituras al año o tantos marcadores al año, o realmente están asociados al producto. En función de qué tantas clases venda, es que voy a gastar. Ah, Yo podría dejarlo como gastos fijos, pero yo tengo que hacer ese análisis. ¿Realmente es un gasto fijo o es un gasto variable? Si es un gasto variable, ¿en función de qué varía? Pues probablemente en el número de productos. O sea, yo podría decir con el negocio de empanadas, no, pues la harina es un gasto fijo. Voy a poner un valor de harina todos los años. Mentiras, es un gasto variable. Yo gasto más o menos harina dependiendo si vendo más o menos empanadas. Entonces deberían estar asociados a los costos variables, es decir, a los costos unitarios del producto. ¿Sí? Ok, profe. Lo siguiente que tiene José David, transportes. Como es una academia física, pues yo no tengo que pagarle al profesor para que se desplace a su punto de trabajo, ¿cierto? Pero muy diferente donde el modelo de negocio fuera clases particulares en las viviendas de cada uno de los clientes. Probablemente ahí yo tendría que contemplar el transporte de ida y vuelta de cada profesor cada vez que lo contrate. ¿Sí? Y mano de obra, pues entonces aquí iría lo que se le va a pagar adicional al profesor por cada una de las clases que efectivamente dicte. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de la universidad, hay unos profesores de planta
que esos profesores de planta tienen un salario mensual definido, fijo, y en donde en sus obligaciones pues tienen dictar clases, pero también hay otras obligaciones administrativas. Ya vemos algunos profesores de cátedra que nuestro pago está asociado al número de horas dictadas. Sin embargo, tenemos contratos legales, laborales. Simplemente el valor de la hora se define en función del escalafón que tenga el profesor, de un salario, digamos, análogo, como si fuera mensual, pero pues obviamente definiendo una hora y demás. Acá el caso podría ser similar. Si yo quiero tener contratado a esos profesores sí o sí, independientemente si hago o no hago clases, pues en el organigrama, en la hoja de recursos humanos deberían aparecer listados, pero podría pactar con ellos un salario básico más unas, por decirlo así, comisiones en función del número de horas dictadas. ¿Por qué hago esa recomendación y no que se quede como un salario y no aparezca costos en las horas dictadas? Pues porque va a llegar un punto en donde ustedes proyectan un número de horas tan grande que ya no lo podría atender el número de profesores que tienen, mientras que si lo hacen de esta forma, el número de profesores pues está en función del número de productos vendidos. Y entonces si ustedes lo dejan solo en recursos humanos, pareciera, da una falsa sensación de que el negocio es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y es que no se está contemplando ciertos costos a la hora de evaluarlo. ¿Sí entiende, José David, lo que te estoy diciendo? Sí, sí, señor. Entonces yo sí debería tener asociado algo de esa mano de obra que son los profesores en cada uno de los costos. Obviamente, pues ustedes tendrán productos que será la hora de guitarra, o 3 horas de guitarra, o la hora de saxofón, qué sé yo, más 3 horas de saxofón, y así los números de los mínimos 10 productos que estamos diciendo que tiene que tener, ¿sí? Entonces ya hemos hablado de la hoja ventas y costos, ya hemos hablado de la hoja APUs, y vamos en la hoja de inversiones, que es la siguiente tema que se hablaba por acá. ¿Qué inversiones tiene mi negocio? Dentro Profe, qué de las pena. inversiones, señor. Y si digamos nuestros precios en academia no varían con respecto al instrumento, sino que tenemos, digamos, un precio fijo por hora, igual tendríamos que hacer cada APU para cada cosa que estamos, o sea, para cada servicio, o podemos hacer uno solo para todos. En ese caso pueden hacer uno solo para todos, si es el mismo análisis, digamos, para todos, no varía, ¿sí? Pero ¿qué instrumentos, por ejemplo, ustedes van a dar clases? Guitarra, bajo y creo que piano. Y creo que ¿cuál? Organeta o piano. Ya. Ok, no, porque estaba pensando que si van a dar clases de batería, no debería ser igual el costo de clases de batería que clases de guitarra, ¿sí? Porque ahí en ese caso ustedes sí deberían proporcionarle, por ejemplo, a los estudiantes, sobre todo si son clases en una academia, pues no es lo mismo tener un salón con 10 baterías a tener un salón, o no sé cómo serán las clases de batería, serían un poco más personalizadas que las clases de guitarra, ¿cierto? No sé si eso tiene alguna incidencia en el costo, pero si el análisis es el mismo para cualquier tipo de clase, pues ustedes pueden hacer un solo análisis de precios unitarios, pero en el listado de ventas y costos, en la hoja de ventas y costos,
y tienen que listar, digamos, la diferencia entre una y otra, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo donde fueran clases particulares, por ejemplo. Los costos que tiene dictar una hora de clases no es lo mismo que los costos que tiene dictar 3 horas de clases. Porque si bien al de una hora de clases tengo que pagarle transporte y tengo que pagarle a un profesor una hora pactada, un valor por hora pactada, mínimo eso, para 3 horas de clases, los costos serían 3 horas de profesor, pero un solo transporte. Luego al final hay una economía de escala en los costos. O sea, sale más rentable para la empresa dictar 3 horas sobre una hora, en el caso de que el modelo de negocio fuera particular. ¿Qué otras cosas podrían estar acá en materiales, insumos y todo lo demás? Pues si hay una incidencia muy grande, podría colocar incluso los servicios públicos que implica una modalidad u otra, ¿cierto? Por ejemplo, la UIS en este momento, seguramente en el análisis de la pandemia se estará dando cuenta que el hecho de que no estemos todos allá entrando a los baños, prendiendo los aires acondicionados, prendiendo las luces, prendiendo videobins, etcétera, pues les reduce una serie de gastos, ¿cierto? Que los podría haber contemplado como gastos de producto o como gastos fijos. Ya lo vamos a ver. Volviendo al tema de inversiones, yo acá debo listar todo lo que tiene mi negocio para el día en que aspiro a abrir las puertas del negocio. Entonces, el caso de la Academia de Música, pues qué sé yo, todas las sillas que vaya a tener, todos los instrumentos que tenga que tener, las remodelaciones y adecuaciones que vaya a hacerle a la academia para que tenga mejor sonido, qué sé yo, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Después, en esta hoja, yo les puse un ejemplo de todas las posibles clasificaciones que pueden tener esas inversiones. Entonces, fíjense que, por ejemplo, las franquicias, en el caso de las empanadas, pues es una inversión inmaterial y la asocio en franquicias, marcas y patentes. Los equipos más grandes, como la freidora, lo clasifico como material y maquinaria de equipos. Los equipos más pequeños o los menajes que se pueden dañar con mayor frecuencia, los clasifico como materiales y otro tipo de materiales. Los computadores y demás se clasifican como vehículos y computadores. Si voy a comprar el sitio donde voy a hacer las clases, por decir algo, pues lo debo clasificar como edificaciones y construcciones. Que si voy a tener una página web, o que si voy a hacer un lanzamiento en redes, o cualquier ese tipo de cosas, pues en página web y redes sociales, etc. Tengo que hacer las clasificaciones. Tengo que mirar cuánto vale cada una de las cosas en las que yo voy a invertir y cuántas cosas voy a comprar. Recuerden que voy a modificar las casillas que están en azul. Al final, en la mano derecha, la hoja de cálculo me va a totalizar la inversión, ¿cierto? Y también me la va a clasificar, dependiendo de lo que ustedes hayan hecho acá, ¿cierto? Van a sacar los subtotales de esas clasificaciones. Y por acá abajo hay una que dice capital propio, que viene siendo lo que ustedes definieron en la hoja de datos de entrada, de cuánto, qué porcentaje, aquí en la hoja 21, qué porcentaje de la inversión se va a cubrir con capital propio y qué porcentaje con deuda. Recuerden, porque acá lo dice en la hoja en la presentación, el capital propio o patrimonio invertido en el negocio o proyecto de inversión puede ser máximo el 40%. Puede ser máximo. Quiere decir que podría ser menor,
y eso depende de ustedes, de lo que ustedes quieran definir. Obviamente, lo que ustedes definan acá influye en el cálculo de costo de oportunidad de su negocio. ¿Listo? Profe, una pregunta sobre eso. Digamos, la inversión nos da X cantidad de millones. Ese capital propio tiene que ser real, como decir que nosotros tenemos ese dinero para invertir, o lo podemos suponer. En este momento casi todos son suposiciones, ¿cierto? Pero si ustedes, el negocio que están analizando, los apasiona y lo ven con cara de que podría ser una posibilidad más adelante, y quisieran analizarlo lo más real posible, pues deberían colocar ahí lo que ustedes realmente tienen en su haber. Es decir, si ustedes dicen, el negocio me gusta, pero para poderlo hacer yo cuento, qué sé yo, con 5 millones de pesos y eso es el 5% de la inversión que se requiere, pues coloquen el 5% y hacen el análisis lo más real posible. Ponerle el 5, ponerle el 40% para efectos de cálculo y análisis es lo mismo. Para efectos de la evaluación del proyecto, obviamente hay una incidencia mayor entre más grande sea la deuda. Pero no quiere decir, por ejemplo, en sus proyectos, no quiere decir que si el proyecto está bien hecho y no les da viable, no quiere decir que esté mal o que vayan a tener mala nota, porque también es valioso ese análisis. ¿Me están entendiendo eso? ¿Sí? Sí, sí, señor. Ok. Después se preguntaba qué costos fijos tiene mi negocio, dice la presentación. Entonces, en las plantillas tenemos una que dice recursos humanos. Los recursos humanos o la nómina que tiene el negocio, pues vienen siendo gastos fijos. Acá yo tengo que listar todas las personas que yo había definido en los organigramas, tanto inicial como consolidado. Si están en el organigrama inicial, entonces le coloco acá en el cuándo inicial, y si están en el consolidado, pues en el consolidado. Defino qué perfil tiene cada una de esas personas, qué tipo de contrato voy a hacer, qué sueldo le voy a asignar y qué factor multiplicador le voy a asignar. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda respecto a eso. Sí. Digamos que para mi inicial necesito un administrador, sí, pero Sí. para consolidar igual. O sea, lo listo W, solamente que le cambio lo inicial o consolidado. No, Y no, así no. para... No, como inicial listas todos los que tienes desde el organigrama inicial y como consolidado listas todos los que salen nuevos. ¿Sí? Vale. Porque Y si así no los para los... estarías repitiendo. O sea, se supone que todos los que están en el inicial van a estar también en el consolidado. Así lo Ok, asume la y así plantilla. para... Profe, pero una pregunta, por ejemplo, si Espera, uno tiene, dejemos terminar a María Teresa y ya te atiendo, perdón. Ibas a preguntar algo más. Y así para los gastos fijos, digamos como arriendo, luz o agua, que también Igual, dice que... para todo lo que salga en la presentación, en las plantillas, con ese cuándo, fíjense que en gastos fijos, lo que está preguntando María Teresa es que aquí también vuelve a salir la columna. Igual, en el inicial, todos los gastos fijos que tenga desde el inicio del proyecto y en el consolidado los nuevos gastos o los gastos adicionales que tenga. Lo mismo en las inversiones, no, en las inversiones no hay cuándo. Ok, o sea, solo listo como consolidado lo diferente respecto a mi Lo, organigrama. lo nuevo, sí. Lo que Gracias. es diferente al inicial. ¿Qué otra pregunta había?
Yo, profe, lo que pasa es que, por ejemplo, digamos, si uno inicialmente requiere, qué sé yo, un operario, digamos, de bodega, ¿sí? Sí. Pero solo uno. Y después, cuando ya está consolidado, pues digamos que lo aumentó a 4. Pero ahí cuando dice número de empleados, pues uno coloca, digamos, lo lista y coloca 4. Pero entonces ahí uno tendría que colocar uno inicial y después volverlo a repetir y poner 3 consolidados. O Sí, sea, 3 más. exacto. Eso, tal cual como lo acabas de decir. Entonces, partiendo de lo que le contesté a María Teresa, lo que deberías hacer es lo que acabas de comentar. Listas Ok, 1 en el inicial y listas 3 como consolidado. Pero el resto del análisis va a ser el mismo, o sea, le vas a dar el mismo perfil, le vas a dar el mismo tipo de contrato, seguramente le vas a poner el mismo sueldo y el mismo factor multiplicador. ok, profe. Todos ya Profe, y saben calcular, señor. en cuanto a lo del factor multiplicador, digamos, uno utiliza esa pestaña de Excel y uno va colocándole ahí, digamos, si tiene, habrán cargos que sí tengan, digamos, honorarios, habrán otros que no, entonces uno va modificándole ahí, pues, para cada uno de los cargos y ahí le va botando un número, pero hay que hacer una hoja, una pestaña para cada cargo o simplemente la hoja es un apoyo para poder obtener ese número. La hoja es un apoyo para poder obtener el número. No hay que Ok, hacer tantas hojas de factor multiplicador como empleados. No hay que hacerlo. ¿Sí? listo, profe. Simplemente van a colocar el número acá. Pero hagamos un ejercicio. Entonces, por decir algo, este cajero que va a ganar un salario mínimo. Entonces yo digo, salario base que tiene esa persona, 877.803 pesos. ¿Le voy a pagar honorarios? No. Entonces lo dejo como un 0%. ¿Le voy a pagar imprevistos? No. ¿Le voy a pagar horas extras? Depende. Horas extras ordinarias es cuando el trabajador hace más de 48 horas a la semana, ¿cierto? Las nocturnas es cuando tiene que trabajar después de ciertas horas en la noche. Las dominicales y festivas diurnas es si tiene que trabajar domingos o festivos en el día, y las dominicales y festivas nocturnas si tienen que trabajar domingos y festivos en la noche. Entonces, si sí, pues tendría que cuantificar al año cuántas horas tengo estimada para ese trabajador y ponerlas ahí. Suponiendo que fuera una hora a la semana ordinaria, pues podría colocar aquí 52, ¿sí? Y ya me va a calcular un valor. 52 horas al año. Auxilios. Transporte, fíjense que está en azul, está en negro, perdón, no en azul, luego se calcula solo y está en función del salario base. Si el salario base es menos de 2 salarios mínimos, yo tengo que pagarle sí o sí un auxilio de transporte, que está definido por ley y la hoja ya lo está calculando. Prima de localización, si yo este señor, que era ¿qué dijimos? Cajero. Si este cajero lo tuviera que traer desde Bogotá porque es que maneja un equipo especializado y solo existe él y lo tengo que poner acá en Bucaramanga, probablemente tendría que pagarle una prima de localización al año, ¿sí? Entonces voy a estimar aquí el valor mensual, porque esto lo estoy analizando en meses, ¿cierto? 12 meses y tal. Alimentación, resulta que este señor trabaja en un negocio de empanadas todo el día. Por ley no tengo que darle ningún valor de alimentación, porque él vive en Bucaramanga y se puede desplazar, etcétera. Podría traerse comida de la casa. Pero pretender que en un negocio de comidas no darle alimentación a mis empleados es casi que ridículo, porque al final el empleado está manipulando alimentación todo el día y eventualmente si tiene hambre pues va a comer. Entonces es preferible pactar con ellos unos términos en frente al tema de alimentación y contemplarlo acá. Entonces puede colocar un valor. Eso para el caso específico de mi empleado que está en un negocio con unas características específicas. Ustedes también allá revisan el tema, si deben o no. Acá estamos haciendo un ejemplo. Prestaciones, lo que son primas, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Eso lo está calculando
En función del salario lo calcula de una vez solo. Lo mismo los parafiscales, lo que es ICBF, CN, caja de compensación. Lo mismo la seguridad social, se calcula solo. Quedaría finalmente definir la dotación de ese empleado. Entonces, ¿a qué empleados tengo yo que darle dotación? Pues a los que ganan mínimo, menos de 2 salarios mínimos, tengo que darle 3 mudas de ropa al año y mínimo un par de zapatos. Y ese empleado puede solicitar el cambio de los zapatos si demuestra que los que se le dieron pues ya se desgastaron, están en malas condiciones. ¿Sí? Entonces, en función de eso, pues yo puedo colocarle aquí un valor a la dotación y cuánto le voy a entregar de dotación. Y fíjense que aquí no contemplamos sino camisa, pantalón y zapatos, pero dependiendo los negocios, esa dotación podría ser más amplia, ¿cierto? Donde tuviera que colocar EPPs, por ejemplo, cascos, protectores de contrarruido y algún otro tipo de elementos de protección personal dependiendo del tipo de negocio. Aquí en la dotación podría aparecer ahorita los elementos de bioseguridad, es decir, tapabocas, etcétera, ¿cierto? Si tuviera que contemplarlos. Fíjense que hagamos el ejercicio. Si esto no fuera camisas, pantalones y zapatos, si no fuera tapabocas, ¿sí? O sea, si yo decido colocar una más por acá, voy a insertarla por aquí en la mitad para que esta celda la contemple, ¿sí? Prosigo tapabocas. Voy a hacer el ejercicio con tapabocas, unitarios. Voy a entregarle, si él va a ir 52 semanas al año por 5 días a la semana, pues tendría que entregarle 260 tapabocas. Voy a calcularlos en 1.000 pesos o en 800 pesos. Pongámosle 1.000 pesos. Al final, solo en tapabocas, tengo que pagarle 260.000 o como empleador tengo que cubrir 260.000 pesos más al año a ese empleador, a ese empleado. Eso al final, con todas las características, me está dando un factor multiplicador para este señor del 1,92%. Es decir, a mi empleado le llega por salario 877.000, pero yo voy a tener que pagar un 92% adicional, casi un salario más, en todo esto que yo tengo que cubrir legalmente. ¿Sí lo ven? Y es el valor que yo tengo que registrar acá. Otro tema, señor. O sea que se hace por empleado, porque digamos que tal que tenga 2 cocineros, o lo hago para uno y para el otro sería el mismo. Si tienes 2 cocineros, las condiciones deberían ser igual para los dos, el mismo factor multiplicador para los dos. Pero si tienes un administrador, un cocinero, un cajero, pues tienes que revisar cuál es el del administrador, cuál es el factor multiplicador del cocinero, cuál es el del cajero, cuál es el del contador, etcétera. ¿Sí? Sí, señor. Por acá hay un señor que dice contador y que le dije que su contrato es prestación de servicios. Entonces, quería hacer una observación. Los contratos laborales son el término fijo, el término indefinido y el de obra y labor. A esos contratos laborales yo tengo que pagarles todo lo que acabamos de calcular en el factor multiplicador. Los contratos de prestación de servicios no son contratos laborales, son contratos comerciales, en donde yo defino con una persona el servicio que se va a tener o el producto final que voy a obtener por esa prestación. ¿Sí? ¿Qué implica entonces poder usar un contrato de prestación de servicios frente a un contrato laboral? Pues tengo que tener primero claro lo siguiente. Si la persona tiene que cumplir horario o está subordinada, es decir, yo le doy órdenes directas, tengo que contratarlo mediante un contrato laboral. Es decir,
a término fijo, indefinido, obra y labor. Mientras que si a la persona yo le estoy dando es una tarea concreta y no me importa si la hace a las 3 de la mañana o cuando quiera hacerla, sino que me la entrega dependiendo las calidades y las cantidades definidas, pues yo lo puedo contratar con una prestación de servicio. Por eso es que el contador yo le puedo decir, lleve mis libros contables mensuales. No me importa qué tiempo va a sacar para eso. Yo simplemente pacto con él un valor, ¿sí? Y se lo pago. Pero no le estoy diciendo, siéntese aquí, su horario es de 7 a tan, nada de eso, ¿sí? Simplemente entrégueme los libros contables o entrégueme la declaración Profe, de renta al año, ¿sí? una pregunta, por ejemplo, en el organigrama inicial que nosotros hicimos, nosotros pusimos la parte del contador como un outsourcing, ¿sí? Porque precisamente por eso, porque no le íbamos a contemplar como un tipo de contrato directo. Pero resulta que cuando hicimos el organigrama ya consolidado, ya ahí sí tuvimos la necesidad de meterlo ya como un empleado por contrato, o sea, ¿sí? Sí. A los 5 años. Entonces, digamos, en ese caso, ¿cómo lo listaría ahí? ¿Tendría que listar dos? Tendrías que listar dos, uno en el inicial y uno en el consolidado, pero el tema ahí es, revisen bien para qué quieren ese contador, porque normalmente en la gran mayoría de empresas no es un personal que se requiera de manera permanente, que tenga trabajo permanente, a menos que sea una entidad bancaria o ese tipo de cosas, ¿sí? Ok, profe. Porque ¿qué hace el contador? Pues lleva unos libros de la empresa y si el volumen de negocios que tiene la empresa pues no es algo extremadamente grande, pues llegará a un punto en donde sí toca tenerlo por el volumen de ingresos que tiene, ¿no? De ventas que tiene la empresa. O sea, lo pueden contemplar, ustedes son libres de hacerlo, ¿sí? Profe, Señor, yo tengo una duda de responsabilidad social. ¿En qué tipo de contrato está exento lo de la seguridad social? O sea, ninguno. mm, En todos los laborales se tienen que pagar. Salud y pensión ARL, en todo lo que sea laboral se tiene que pagar, vale. ¿sí? O sea, incluso si trabaja, digamos, una hora a la semana o algo así. Claro, entonces, si fuera el caso del profesor de guitarra, si era caso el caso, ¿cierto? Entonces, yo podría definir aquí en mano de obra, profesor, ¿cuánto es el jornal? Pues el jornal es un salario mínimo dividido en, en días, ¿cierto? Entonces, por decir algo, si le voy a pagar el mínimo, serían 877.803 pesos. ¿Sí? Ese sería el jornal dividido entre 30 o entre 20 para que fueran más bien días laborales. Son 43.000. Pero después tengo que sumarle las prestaciones. Entonces resulta que yo ya me fui a la hoja de factor multiplicador y ayer mi factor multiplicador y me dio, qué sé yo, 1.72 me dio el factor multiplicador. Entonces eso significa que hay una mayoración del 72%. Al final el jornal será 75.000. Pero si no es un jornal, sino son unas horas, entonces yo debería decir esto entre 20 dividido entre 8 y ahí me da la hora. ¿Sí? Entonces fíjense que el valor de una hora de profesor, si le pago el salario mínimo, serían 9.436, teniendo en cuenta todas las prestaciones que hay que pagarle. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sé si hay que pagarle prestaciones o no? Volvemos a lo mismo. Si tienen que cumplir horario, ¿el profesor tendría que cumplir horario?
Claro, porque si va a dictar clases, él no puede llegar cuando quiera, ¿cierto? Yo le tengo que definir un horario para la clase. O si está subordinado a órdenes, ¿sí? Si le tengo que decir, oigan, por favor limpie esa mesa, por favor haga 50 empanadas en este momento de carne, porque se acabaron las de carne, qué sé yo, ¿sí? Todo eso pues, son órdenes directas, ¿sí? Profe, una pregunta. Señor. Por ejemplo, digamos en el caso de la idea de negocio, nosotros establecimos, digamos, va a ser como una especie de distribuidora, por decirlo así, ¿sí? Y entonces nosotros literal estamos comprando productos ya terminados a ciertos proveedores. Entonces, digamos, en el caso del APU, nosotros solamente tendremos que, digamos, el costo al que le compramos al proveedor, incrementarle de pronto el costo de bodegaje, por decirlo así, de almacenamiento y de pronto de transporte en caso tal de que tengamos de que el proveedor no nos suministre, digamos, el servicio. Entonces, digamos, ahí la hoja de APU contempla otras cosas. Ahí solamente llenaría, digamos, el costo en el que compro el producto más los adicionales que serían el almacenamiento y el ¿Qué transporte. productos tienen ustedes, Leonel? Pues, profe, es que nosotros estamos, es, digamos, es una empresa que vende productos, pero para la construcción, pero entonces es de manera como, digamos, online, ¿sí? Entonces, donde el cliente puede entrar y mirar, digamos, los productos y puedes también solicitar ciertos servicios, como por ejemplo que se le haga un diseño de que, digamos, de sus espacios, digamos que él quiere remodelar algo, entonces él dice, no, yo tengo tal espacio para remodelar y si quiere obtener un servicio, entonces hay, digamos, una persona que le puede hacer el diseño de interiores y al mismo tiempo se le hace la cotización y él compraría los productos, ¿sí? Pero nosotros, para no tener que invertir tanto en almacenamiento, nosotros estamos contemplando hacer cross-docking, que es como que, que es como que no tenemos almacenamiento propio o sí tenemos, pero muy poco. Y ya si el cliente solicita mucho, pues nosotros directamente con el proveedor lo que hacemos es recoger allá mismo en la bodega del proveedor y de ahí llevamos pues al cliente, ¿sí? Para no tener que estar represando ahí mercancía y eso pues implicaría más gastos. Entonces, así es como lo estamos manejando. Pero entonces, por lo que le digo, nuestros productos literal ya están, o sea, no tienen como tal, solamente tendrían el costo que se le compra al proveedor y se le incrementaría, digamos, lo que tengamos que almacenar de pronto o cuestiones de transporte, pero no más. Pues sí, en ese caso sí. Lo que pasa es que no todos los productos de su negocio pueden ser de ese estilo, ¿no? Porque un requisito era, o sigue siendo, que la idea de negocio no debe ser algo que compro barato para venderlo más caro, sino que tiene que haber una creación de valor, ¿sí? Sí, en ese caso serían los servicios que presta, que eso sí ya se contemplaría en una APU como, o De sea, lo que acuerdo, me refiero es que es válido, si hay servicios, vale. sí, o sea, los servicios los pensamos hacer como una APU independiente, ¿sí? Pero entonces en el caso de un producto contemplado, digamos, como fijo, que no le estamos sino generando costos de almacenamiento y eso, pues nosotros pensamos que podíamos hacer una sola APU para ese producto, ya que pues en últimas pues tendrían lo mismo, ¿no? Los mismos costos. Entonces no sé si sea posible o tengamos que hacer los 10, así entre esos 10 productos estén Tienen que solamente 3 hacer un servicios. análisis pensando en los productos. No es lo mismo almacenar maquinaria, por decir algo, que almacenar bultos de cemento. No tiene el Ok. mismo costo. Ujú. Ah, listo, profe. Sí, entonces, No es lo mismo entonces nos vamos a hacer almacenar las 10. tornillos que bultos de cemento. No tiene el mismo costo. Ujú. Ah, bueno, listo, profe, ya entendí. Va. Claro el tema de la hoja de recursos humanos. Sí, señor. La siguiente hoja es la de gastos fijos, que sigue contestando el tema de qué costos fijos tiene mi negocio.
Entonces, acá en mis gastos fijos, pues yo tengo que contemplar todo lo que, independiente de si vendo o no vendo, pues incurre en mi negocio, como pueden ser los servicios públicos, los arriendos, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, las personas que tienen un negocio de restaurantes en este momento, o un negocio, una discoteca en este momento. Aunque no la pueden abrir, siguen teniendo los costos, ¿cierto? Costos de arriendo, costos de servicios públicos. Si ya habían comprado algunos seguros, pues tendrán que seguir pagándolos, etcétera, ¿cierto? Yo podría definir como costos fijos marketing y publicidad si yo digo al año voy a hacer una campaña que me cueste tanto. O podría tenerlo también como recursos humanos, contratar la publicidad por prestación de servicios, ¿cierto? Alguien que me hiciera una campaña. Podría estar en uno o en otro, ¿sí? Si es que lo quieren contemplar. Y dependiendo de sus estrategias y planes, algunas de las cosas que ustedes definen ahí en estrategias y planes se ven materializadas como gastos fijos, o se ven materializadas como inversiones, o se ven materializados como nómina, ¿cierto? Nuevamente acá defino cuánto vale el gasto anual y si lo tengo desde el principio del negocio o ya cuando el negocio está consolidado a los 5 años. La siguiente pregunta pues es el cálculo de costo de oportunidad. Ustedes ya saben hacer el cálculo de costo de oportunidad. Revisen la presentación de conceptos básicos. ¿Qué otras hojas hacen falta por revisar? Pues la hoja de datos de entrada, que es lo primero que ustedes deberían hacer. Ustedes listan sus nombres acá de los integrantes del grupo, los códigos, a qué curso pertenecen, cuál es el grupo asignado. Ustedes tienen una letra, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre del emprendimiento? ¿Cuál es la propuesta de valor de su negocio de manera reducida? Y todo lo demás que encuentren aquí en azul, ¿cierto? Algunas cosas ya están llenas, otras no. La hoja de constitución, que es revisar en qué gastos voy a incurrir para formalizar mi empresa, para que exista formalmente. ¿Dónde sacan estos valores? Pues en la Cámara de Comercio, ¿cierto? También tengo la hoja de impuestos, que en últimas estos impuestos son una especie de gastos fijos, en que va a incurrir mi negocio todos los años dependiendo de las características que tenga. Entonces, seguramente todos van a tener el impuesto de industria y comercio y todos van a tener la renovación del registro mercantil, que es esa formalización de que la empresa existe, ¿cierto? Pero algunos tendrán impuestos prediales si compraron construcciones o edificaciones o locales para el desarrollo de su negocio. Impuestos vehiculares si compraron en sus inversiones vehículos, ¿cierto? Ya sea motocicletas, camiones, carros, lo que necesiten. Aparecen otros como el de Saico y Asimpro, en el caso en que en su negocio pues ustedes tengan que colocar música o televisión. Y si su negocio está asociado con juegos de azar y demás, pues tendrían que pagar también a Coljuegos. Y pueden salir otra serie de impuestos que no son asociados directamente al impuesto de renta. Aquí no va el de renta, por eso dice impuestos que no son renta, en que pueda incurrir mi negocio. Dudas de las plantillas, de cómo llenar las plantillas. Frente a lo que llevaban ayer lunes,
¿Ya estaba listo el tema o todavía les falta complementar? Pues a nosotros nos faltan hacer unas correcciones. Ahorita ya- Profe, yo tengo una pequeña duda acerca, no de las plantillas, sino acerca de el entorno y análisis de mercado. Cuando usted dijo sobre la matriz de calor, sabemos que hay dos tipos de riesgos, que son las amenazas, que son los malos, y las oportunidades, que son los buenos. La matriz de calor se la hacemos solamente a las amenazas. Es que las oportunidades yo se las hice, pero no soy como muy claro a la hora de hacérselas a las oportunidades, ya que, por ejemplo, en catastrófico y eso no supe cómo moldearme si se supone que son buenas. Sí, o sea, claro, yo tengo que hacer el análisis para lo bueno y para lo malo. Es claro que la matriz de calor que estaba aquí de manera de ejemplo está pensado para lo malo, ¿cierto? Únicamente. Pero para lo bueno podrías entenderlo como catastróficamente bueno. La consecuencia que tendría eso, o sea, más que catastrófico sería, a ver, ¿cuál sería el antónimo de catastrófico? Sería consecuencia insignificante, menor, moderado, mayor y no sé, genial, espectacular, algo así que fuera para el caso del bueno. Pero si a mí me cae ese riesgo en alto o en extremo cuando es bueno, también tengo que revisar qué estrategias y planes voy a tener. ¿Sí? Por decir algo, resulta que yo tengo el negocio de empanadas. ¿Sí? A ver, no se me ocurre un riesgo muy bueno que fuera ahí, que de alguna forma necesite yo potencializar. Viene una gran oferta de empanadas, una empanada máster o algo así. ¿Sí? Y a mí me gustaría aprovechar esa oportunidad. Entonces, ¿qué estrategias podría hacer para aprovecharla? Podría, por ejemplo, compartir, incluyendo a mis proveedores, parte de las ganancias para que ellos se involucraran y los insumos me llegaran a tiempo. O podría contemplar de que en el caso en que tenga eventos programados, que podría ser otra oportunidad que yo quisiera aprovechar, o sea, llevar mis empanadas a eventos donde haya muchas personas, cosa que ahora en pandemia poco se ve, ¿no? No se ve. Pero entonces, ¿qué podría hacer ahí? ¿Cómo hago para pasar de 2 empleados que tengo a de pronto necesitar unos 50 empleados para un evento específico? Pues podría de pronto compartir, ¿cierto? Buscar una estrategia de compartir, donde yo busco una empresa de personal que se monte en el bus conmigo, cosas de ese estilo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me van entendiendo por dónde va el tema? Más o menos, profe, digamos un ejemplo. En mi caso, yo tengo una oportunidad que es el crecimiento del negocio por las pocas academias musicales que hay en el lugar, aquí donde la vamos a sectorizar. Digamos que como es una oportunidad y es bueno, eh, yo la categorizaría, digamos, como una probabilidad posible y una consecuencia mayor, podría ser, porque tengo más probabilidad que las otras, en mi caso que la estoy planteando, que en crecer mi negocio. ¿Podría ser así más o menos? Sí, aunque fíjense que cuando en las DOFAs aparecen cosas que son muy subjetivas, pues son más difíciles de valorar. O sea, ¿cuál es la causa para que tengas esa oportunidad?
En Para mi que tenga caso, más crecimiento. sí, como para que mi negocio crezca más que las demás, sería la poca escuelas musicales que hay en el lugar. Entonces, yo diría que sería una gran oportunidad de crecimiento. Ya. Ok, ustedes hacen el análisis correspondiente, pero yo te hago una pregunta. ¿Será que no hay muy pocas escuelas? Porque ahora hay muchos videos, tutoriales en YouTube de cómo aprender a tocar X o Y instrumento, por decir algo. Mirándolo en la parte digital, sí sería ¿Ustedes ya una, analizaron ese riesgo? una amenaza. ¿Ustedes ya analizaron ese riesgo? Sí, estoy analizando todos esos riesgos, profe, los estoy modificando la joda. Porque seguramente cuando yo analizo ese tipo de riesgos me voy a encontrar con oportunidades, porque si bien hay muchos tutoriales en Internet y la gente los podría usar de manera, digamos, gratuita, tener una academia física donde te prestan el instrumento, donde el instructor está viendo qué dificultades se presentan, pues tiene que generar cierta oportunidad, ¿cierto? Que genere crecimiento, pero a donde voy es que probablemente la razón del crecimiento no es el hecho de que haya pocas academias, es algo que debe estar intrínseco en lo que acabo de decir, en el hecho de que aprender a tocar un instrumento no es tan fácil con solo verlo de manera intuitiva. Hay alguien que me tiene que orientar y explicar qué es un ritmo, qué es una cadencia, qué, bueno, qué sé yo. ¿Sí? Cómo coger mejor el instrumento, alguien que me esté viendo y corrigiendo mi postura, no sé, cosas de ese estilo, ¿sí? Ok, profe, entiendo, ya entendí. Ahora, el hecho de que esté disponible físicamente en el lugar, pues tiene que tener una incidencia positiva de alguna forma, ¿cierto? Normalmente la gente lo ve y dice, sí, definitivamente eh, me gustaría aprender a tocar algo de esto, ¿sí? O por un simple entretenimiento, ya que lo tengo cerca, me gustaría hacerlo. Pero entonces, ¿cómo podría potencializar eso para aumentar esa probabilidad de crecimiento? O sea, ¿cuál sería la forma de mejorar esa oportunidad? ¿Qué creen ustedes? Debería agregar ese aspecto, profe. La verdad me guió mucho para poner ese punto en la joda y poder analizarlo. ¿No? Entonces debo corregir ese punto allí y anexarlo porque no lo había tenido en cuenta, lo de las clases virtuales y eso, de YouTube, los tutoriales. Uno podría hacer una campaña digital en YouTube, ¿cierto? Ahora que Mm, YouTube lo permite todo. Y en En todas estos las, tiempos, y en todos los videos que salgan de cómo aprender a tocar guitarra, entonces poner uno una campaña de su escuela
de formación y decir, mire, si no logras entender por qué no tocas bien, acércate a la academia y ten una clase gratuita y te diremos que estás haciendo mal o algo así. Podría ser una estrategia, qué sé yo. Entonces, algo que es una amenaza lo puedo convertir en una oportunidad. ¿Sí ven? Puedo potencializar lo que aparentemente es mi competencia y es mi debilidad, volverlo una oportunidad. Pero obviamente eso va a tener unos costos, ¿cierto? Implícitos en lo que estamos diciendo. Primero, generar las campañas de publicidad. Segundo, generar un producto nuevo que serían las horas gratuitas, que van a tener un costo, para mí van a tener un costo, ¿cierto? Pero probablemente también van a tener un rédito después, ¿sí? ¿Dudas? No, no, señor. Gracias, profe. Bueno, espero que hayan todos solucionado sus dudas frente a lo que es la entrega. Para la entrega de aquí al domingo tienen que subir la presentación en PowerPoint y demás que ustedes van a hacer, más las plantillas ya realizadas. La otra semana, entonces comenzamos las exposiciones, lunes y miércoles, y esas exposiciones pues van a ser en presencialidad remota, es decir, no se sabe qué grupo vaya a comenzar, pero tiene 15 minutos para colocar la presentación, para explicarla, todo lo demás. ¿De acuerdo? Sí, señor. Profe, ¿y expone uno por grupo o todos? Puedes poner uno, pueden exponer todos, pueden exponer dos, ustedes deciden. Bueno, profe, gracias. Entonces, si de pronto alguno tiene verdadera dificultad con el internet y demás, pues podría decidir no exponer en este momento o mirar qué tienen que hacer para poder solucionar ese impasse y si quiere exponer. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Si no es más, entonces, muchas gracias. Yo creo que quería iniciar el tema de indicadores de bondad económica, pero ya en 15 minutos y además teniendo presente que la otra semana vamos a hacer las exposiciones, creo que queda en el aire el partido del tema, entonces lo dejamos para la próxima clase mejor. ¿Sí? Bueno, profe, buen día. Sin embargo, en Muro les voy a ir cargando las presentaciones de indicadores de bondad económica, ya les digo dónde, para que por favor las comiencen a revisar. Por acá va a haber un apartado que se llama Evaluación Económica de Alternativas. Ahí les voy a colocar todo el tema de estados financieros, flujos de caja, indicadores de bondad económica, etc. ¿Listo? Nos vemos el próximo lunes con las exposiciones. Listo, profe. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe.
Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Hasta luego para todos.